de sostenibilidad, que todavía están entrando. Bueno, la idea de este práctico entonces, como les decía, es que usemos eh, los conceptos del análisis de sostenibilidad que están implícitos en la unidad 5 y sobre todo en el marco básico ver un poco algunos indicadores para algunos países seleccionados. Les voy a compartir el práctico. Si bien esto nos quedó como de la parte fiscal, me parecía mejor ponerlo después del examen, ahora que tienen como si bien sé que tienen algo para hacer el martes, creo, no sé bien cómo es. La primera parte de esto, se las mando como para hacer para el lunes que viene y habiéndolo armado yo creo que no tiene tanta demanda de tiempo. eh, y después va a quedar otra parte donde vamos a ver un poco de las de los números de las provincias argentinas desde otro enfoque, digamos, no tan de este enfoque de sostenibilidad de la deuda, que por ahí para las provincias no es tan relevante, tan jugoso, digamos, más que en el caso de Argentina post-reestructuración, digamos, muchas provincias reestructuraron y eso sería lo relevante para ver, que es medio complicado verlo con la información pública solamente. Así que ahí vamos a concentrarnos más en cuestiones de la estructura fiscal de las provincias. Estos temas como los que vieron del desbalance vertical, básicamente cómo son la composición de los recursos de las provincias, cuánto es de origen nacional, cuánto es automático, cómo es el peso del gasto en personal con respecto a los ingresos corrientes o totales y, y esas cuestiones, digamos. Hay algunos números interesantes también de la parte previsional de las provincias para comparar sus ingresos y sus gastos, entre otros. Así que esa es la otra parte y la parte de hoy, entonces, como les decía, eh, es... acá tengo compartir. No. La parte de hoy, como les decía, es sobre sostenibilidad fiscal, donde sobre todo vamos a ver, digamos, la perspectiva de evolución de la deuda y de superávit necesario para mantener la deuda sostenible y cómo es esto. Y lo que vamos a hacer es verlo en el caso de algunos países latinoamericanos, donde lamentablemente no vamos a incluir, no vamos a excluir, digamos, a los dos países que reestructuraron recientemente su deuda, que son Argentina y Ecuador, porque los datos no están como disponibles para eso y tampoco tiene mucho sentido ver el pasado. eh, Habría que verlo en términos también de la reestructuración, digamos, que se realizó. Así que la idea de esta primera parte entonces es, le puse 18, perdón, esto creo que voy a cambiar porque dice 18 en vez de 25. No es complicado esto. La idea de esta primera parte es usar el informe que se llama de monitor fiscal del Fondo Monetario. Este informe que publica el fondo más o menos cada 6 meses, en abril y en octubre de cada año, mayormente, a veces cambia los meses, actualiza, digamos, las perspectivas eh, fiscales de todos los países del mundo y de conjuntos de países. Suele dividir, digamos, las economías avanzadas, las emergentes y las menos desarrolladas, y ve un poco la evolución reciente, eh, las perspectivas, digamos, para la, para la parte fiscal, digamos, sobre todo mirando las perspectivas para la evolución de la deuda y de los superávit. eh, y esto lo hace en conjunto, digamos, con el que se llama World Economic Outlook, que es como el de perspectivas económicas, que es el que tiene más proyecciones macro en general, digamos, sobre todo de crecimiento, pero básicamente de crecimiento, fiscales
de cuenta corriente. Así que de la combinación de estas dos cosas vamos a armar, digamos, nuestros indicadores de sostenibilidad y vamos a ver un poco para estos países latinoamericanos. Me pareció interesante a mí ver economías más parecidas a la nuestra, entre comillas, digamos, porque son muy diferentes. Digamos, Argentina es bastante outlier, digamos, en su macroeconomía hace bastantes años ya, pero me parece que está más bueno quizás ver estas que las avanzadas. Igual ahí van a ver, si miran un poco los números, van a ver lo que caracteriza a las economías avanzadas bastante diferente, digamos, porque tienen niveles de deuda mucho más altos. Pero me pareció interesante en esta oportunidad ver un poco las perspectivas y la evolución reciente de estas economías latinoamericanas seleccionadas, que son Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Como les dije, Argentina y Ecuador reestructuraron recientemente su deuda en 2020, así que tenemos ahí, las tenemos afuera de esto. Entonces, eh, acá están los links, pueden acceder a la página del monitor fiscal donde pueden descargar la base de datos. La base de datos es como, por un lado tiene todas las tablas de anexas, digamos, a los datos de desempeño fiscal, digamos, y de proyecciones fiscales. Y también tiene un montón de, como si fuera todos los gráficos en distintas hojas, digamos, que se utilizaron en el informe. Así que ahí pueden usar mismo algunos de esos formatos de gráfico para hacer esto más rápido, digamos, porque ahí en el mismo libro que van a descargar tienen algunos, ahora les muestro algunos de los grafiquitos de esto. Y el otro es, como les decía, el del World Economic Outlook, el de las perspectivas económicas, que ese sí está actualizado, salió hace unos días, el de octubre. De hecho, cuando yo hice esto hace 3 o 4 días, lo había hecho cuando el de abril, pero ahora le cambié el link acá para que puedan bajar el de octubre, que tiene las proyecciones actualizadas, digamos. Que de paso, fíjense, uy, no, completé el link. No, vamos a cancelar, se complica la cantidad de cosas que tengo abiertas. Que de paso, fíjense eh, cómo se ve, porque fíjense, voy a mostrar esto nomás. No sé por qué no me muestra. A ver, muestro así lo van a ver. Acá pueden ver, ahí ven seguramente, bueno, esta es la última actualización del World Economic Outlook para Latinoamérica. Como partiendo de 2018, 19, digamos, el 18 en el gráfico, se ve la evolución del, del Producto Bruto con 2018 como 100, digamos, un índice de actividad, digamos, de los diferentes países latinoamericanos y cómo están en relación a el año 2018. Las perspectivas para 2021 y 2022 son bastante cercanas, digamos, 2021 está casi cerrado. Es bastante probable que se acerque mucho. 2022, si bien es una proyección, es bastante más cercana en el tiempo. Eh, Argentina vendría a ser el país que menos va a haber recuperado para 2022 respecto al nivel de 2018. Es cierto que acá hay ya acá se abre 2018-2019, hay una caída previa, digamos, respecto ya venía en una crisis, digamos, pero está bueno, digamos, que este tipo de actualizaciones de perspectivas son las que están en el informe. Hay gente que es muy crítica, digamos, de este World Economic Outlook y en sí de todas estas proyecciones que hace el fondo a veces a 4 o 5 años, digamos, ya que es muy, muy difícil, por un lado, proyectar a tantos años o pronosticar a tantos años
variables económicas. Fíjense que hoy salió el IPC de Argentina, el índice de precio al consumidor de septiembre, con 3,8 para el nivel general, 3,3 para el nivel núcleo, digamos, y fíjense cómo el relevamiento de expectativa de mercado, que es la encuesta que, que recaba el Banco Central, tenía como mediana, digamos, de la encuesta un 2,8 para el nivel general, que resultó 3,5, y un 3 para el nivel núcleo, como mediana, digamos, de la encuesta, que resultó 3,3. Fíjate la diferencia a ese nivel, digamos. De hecho, la mediana de otras encuestas, como la que hace Bloomberg, que por ahí algunos participantes están en una y no están en otro, era de 3, o entre esos rangos estaban entre 2,7, 2,8 y 3,3 como rangos más altos, digamos, que terminan siendo 3,5, para mostrar, digamos, lo difícil que a veces puede ser pronosticar. Pero la crítica con respecto a y que era lo que estaba diciendo, con respecto al fondo, tiene que ver con la consistencia muchas veces agregada de las proyecciones que hace. Hay gente que dice, bueno, se juntan un montón de pronósticos para países individuales que si uno los agrega no son consistentes a nivel global, digamos. Ya de por sí había como una época en la que criticaban que no ni siquiera terminaban de dar muy bien los niveles de superávit y déficit si los agregaba, que deberían dar cero, digamos, para todos los países. Pero bueno, ahora igual hay como críticas más finas de que a veces se sobreestiman variables de crecimiento, a veces se subestiman las de la deuda, sobre todo las de crecimiento de la deuda, entre otros, digamos, entre otros. Así que, como le digo, como obvio es para tomarlo con pinzas, pero bueno, son cosas que si uno le interesa el macro, están buenas mirar, digamos, cuando salen, a ver más o menos qué dicen, porque son referencias. Este, así que volviendo con respecto a eso, fíjense, por ejemplo, no sé si compartiendo la ventana voy a poder, no, porque por alguna razón, Eh, este es estoy presentando, no estoy presentando. Este es el monitor fiscal de abril, y bueno, fíjense, por ejemplo, les quería mostrar en relación a lo primero que les pido, digamos, acá en el PDF. Ahora vuelvo acá nomás, para no hacer tanta vuelta. Lo que les decía, como les venía diciendo, acá entonces la idea es elaborar para estos países, van a poder descargar la base de datos por un lado y por otro lado la base donde tienen la variable crecimiento. Ahí les hice una llamadita, ahora les doy pie sobre eso. Entonces la idea es grafique la evolución del ratio de deuda PBI del resultado primario para el periodo 2012-2021. Pueden hacer algo así, digamos. Pueden hacer algo así. Acá al fondo, fíjense cómo grafica la evolución de la deuda como porcentaje del PBI para estos conjuntos de economía, como las agrupan, dentro de los cuales nuestros países están dentro de emerging market, digamos, emerging market economies, todas estas economías latinoamericanas. No todas las latinoamericanas, sino la que estaba, les pedí que releven yo. Pueden hacer algo así, igual al ser varias, pueden hacer unas líneas simplemente separadas, el superávit del crecimiento de la deuda, pero fíjense que interesante como las tasas relativamente se mantienen en un rango bastante acotado para esto. De hecho, van hacia abajo en las economías avanzadas, aún siendo que la deuda viene creciendo tanto después de esta crisis, sobre todo en las economías avanzadas y en los últimos años, incluso antes de este salto, digamos, pero más aún con este salto, que fue el COVID en las economías emergentes.
Así que acá en estas dos grandes crisis, donde hubo expansiones fiscales y de aumento de deuda muy grandes, y acá como una cosa más general, digamos. Está, pero bueno, ahora les muestro un par de cosas más de ahí, digamos. Entonces la idea es que puedan ver un poco la evolución de la deuda para estos países y de los resultados fiscales, obviamente de sus conocimientos que dirán, bueno, la consecuencia de los resultados fiscales es uno de los factores para el incremento o disminución de la deuda en el tiempo. Obviamente la otra va a ser el crecimiento del PBI y las variaciones de la carga de intereses o del costo financiero de la deuda, que vimos que no es un factor muy relevante en los cambios para, para la mayoría de las economías en los últimos años. Después les comento acá cómo se ven otros factores, digamos, que ya hablamos en algún momento de eso. Y lo otro es acá sacar el superávit necesario para mantener el ratio deuda-PBI constante. Tenemos nuestra formulita, digamos, derivada en la unidad 5 dado un B, o sea, un nivel de deuda producto, y dado un diferencial R y gamma, podemos derivar cuál es el superávit necesario que hace que para cada país, para cada unidad analizada, la deuda producto se vaya a mantener constante en el tiempo. Entonces acá le digo, bueno, como ve, acá en el tercer punto, como ve, tomemos como punto de partida la deuda PBI a fin de 2021, digamos, que ya es una proyección bastante certera a este nivel de proyección de los informes, como punto de partida. Y después, bueno, usemos, les propongo yo acá, digamos, cómo tendría que ser el superávit necesario de estas economías si partiendo del nivel de deuda que van a cerrar este año, tuviesen el mismo, el mismo costo de intereses eh, igual al promedio de 2012-2019, después vamos a hacer otra comparación ahí, y si tuviesen las tasas de crecimiento 2012-2019 como una idea de, bueno, las economías más o menos tienen estas tasas tendenciales de crecimiento en estos años y son una referencia quizás para el futuro. Para que ver eso, qué tan buena referencia es. Obviamente, como les había mostrado como les había mostrado acá, no quiero extenderme mucho en este nivel que estoy. Como les había mostrado acá, sí, eh, ay, sí, para 2021 varias de estas economías ya están recuperando los niveles al menos Brasil, Paraguay, Colombia y Chile ya estarían por encima de los niveles pre-COVID, digamos, en 2021, o sea, a fines de este año, o sea que su crecimiento futuro tendría que ser ya más una vuelta a la tendencia, digamos. Estos otros países, bueno, Perú tuvo un golpe muy fuerte, digamos, todavía puede tener un año de recuperación relevante, si bien acá la superaría, digamos. En Ecuador, en el caso de Ecuador y Argentina, hay más espacio aún espacio para recuperar y ya no sería un crecimiento tendencial, pero les digo esto a colación de la idea de tener como referencia para el crecimiento futuro al crecimiento pasado, sobre todo en este caso usando 2012-2019, que es excluir 2020 y 2021, obviamente, porque hubo un shock muy fuerte, una caída muy fuerte en 2020 y una recuperación en 2021, que si igual lo sumaríamos se promediaría, la verdad, si lo promediásemos también se promediaría, no alteraría tanto, pero estamos considerando un periodo bastante más estable, digamos. Igual cada economía tiene su particularidad. Entonces, usando esas variables, pueden obtener el superávit necesario
para mantener la deuda PBI a fin de 2021 constante. Como una referencia que vamos a poder comparar con el proyectado para 2022 o con lo que se logró en 2021. Acá le pregunto en C qué ocurre en los países donde R menos G es negativo, cómo se relaciona este resultado con el tamaño de la deuda, básicamente porque si sacan, como hay tasas muy bajas de interés, del costo de intereses, de la carga de intereses en los presupuestos de, de algunos países, les va a dar que R es menor que gamma, digamos, y eso hace que el concepto de superávit necesario para mantener sea medio, te darán cuenta por qué, digamos, eh, que si no, si tuvieses un superávit si no tenés un superávit más bajo, de hecho cae la deuda, digamos, así que se va para el otro lado el signo de la cuestión, digamos, por eso les puse ese punto nomás para que reflexionen eso. Y la idea es comparar, sobre todo me interesa más, comparar, bueno, el que sería necesario para sostener para hacer la deuda sostenible con el proyectado para 2022, que ya estamos como en un escenario fiscal para la mayoría de los países más estable, ya habiendo pasado 2020 y 2021, donde se dio una expansión fiscal muy relevante, digamos, y es la proyección del fondo, si la miran, digamos, las proyecciones de balance primario, de balance global, o sea, de superávit primario y superávit financiero, de superávit total, siempre un ritmo de consolidación, o sea, de, de que pasen a tener menores déficits o al menos superávit en algunos casos. Siempre estas proyecciones igual tienen esa lógica de convergencia que después veremos si se da o no, hasta al menos hasta la próxima crisis, digamos, o hasta el próximo bicho, que largan los chinos. Sin ofender, digamos, a los chinos, pero bueno, esa es la idea, digamos. Y después les pongo acá, vamos a tomar otras referencias para B y para D, o sea, para el superávit necesario y para la comparación con el nivel proyectado para 2022, que es la de usar, eh, voy a compartir completo, que es la de usar otro, no, para compartir el Excel, sí. Toda tu pantalla, que es, está. Y acá está el Excel, digamos. Este es el Excel del fondo. Fíjense que acá en esta donde dice Figures están los gráficos, por ejemplo. Que yo les decía, pueden tomar algunos. Fíjense que ellos ponen los datos y ponen el gráfico que usaron en el PDF. Pueden abrir el PDF, que es lo que les mostraba hoy. Esto para ver la lógica y el contexto en el que estamos, fíjense que son cómo evolucionaron los resultados fiscales, en este caso el resultado financiero, o sea, el resultado total, digamos, de las distintas economías y o sea, las proyecciones de resultados fiscales y las proyecciones de deuda, en este caso deuda bruta, como porcentaje del producto, el eje secundario, antes y después de que ocurre el shock del COVID, donde obviamente pasaron a ver una proyección de mucho más déficit fiscal en 2020 y 2021 y después una convergencia progresiva, llegar a un nivel de déficit eh, similar al que se esperaba antes del shock y que era más o menos el que venía ocurriendo, digamos, y obviamente un salto en el nivel de deuda eh, y una convergencia a niveles más elevados, con las implicancias que ello tiene, digamos,
para lo que ustedes ya vieron, digamos. Acá en el caso de las avanzadas, es más de salto y estabilidad, y en las emergentes más de salto y convergencia suave, digamos, hacia niveles más elevados, digamos. Ahora quedó mucho más endeudado el mundo a partir de ese shock. Este sería el punto, digamos. Esto no hace todavía, digamos, que aumente el costo financiero de las deudas en general, digamos. Pero habrá que ver cómo sigue eso cuando cambien también las condiciones monetarias mundiales. Así que acá está. Perdón. Y lo que le quería decir era esto. Ahí están viendo, ¿no? Que estoy compartiendo todo. Es que acá en interés promedio 2012-2019, ustedes no van a encontrar, una serie que diga carga de intereses o interest payment, digamos, de los países relevados. Así que la idea acá les propongo, obviamente, que lo pueda obtenerlo de forma implícita a partir de los resultados fiscales. Ustedes sabrán qué tienen que restar, digamos, para poder sacar eh, para poder aproximar al pago de intereses netos, digamos, en este caso, de cada año. Y para eso sacar el promedio, ¿no? Como porcentaje del producto. Así que, y después por otro lado acá, donde les puse la tasa de crecimiento promedio del PBI, bueno, para que encuentren más fácil, no es la variable que expresa en la variación interanual del producto a precios constantes de los países de la muestra. Es la idea de comparar. Van a ver ahí una fondo. Hay para un país en particular que les va a dar bastante raro el tema de la carga de intereses versus el crecimiento, si lo hacen ustedes, como les propongo en el punto B, y cuando miren lo que hace los números del fondo en la tabla 24. ¿Qué es la tabla 24? Es una tabla acá donde, que difícil que está todo hoy, es una tabla acá donde el fondo hace su proyección, digamos. Justo estaba acá. Dice Projected Interest Rate Growth Differential 21-26 en porcentaje de producto. Es decir, nuestro R-G, que ustedes pudieron obtener viendo el pasado y sacando promedios, bueno, el fondo tiene su proyección para esa variable y es la que vamos a usar, digamos, en la otra parte para comparar. Lo que les decía es que en Brasil les va a dar muy diferente. La mayor parte de la deuda en Brasil está indexada a tasa variable, que es a la tasa del Banco Central de Brasil, que es la tasa Selic, digamos, que es la tasa que usa para hacer política monetaria. El Tesoro brasileño, o sea, el gobierno, digamos, la administración central, digamos, emite muchos títulos ajustados a esa tasa. Y si bien Brasil tiene un poquito más de inflación que otros países y encima de eso gran parte de esa deuda está indexada de esa manera, no indexada justamente, sino que tiene una tasa nominal relativamente alta, eso se refleja como una carga de intereses más alta. Fíjense que si nosotros decimos, digo, para ver si se entiende la idea, en Argentina ustedes hoy tienen, por ejemplo, pueden decir, bueno, un bono a tasa fija o un plazo fijo o un instrumento de regulación monetaria como puede ser las LELIQs, estas que hablan tanto, los PASE, que son instrumentos a tasa fija que, bueno, puede rendir 45% o 43 o 36 o 37 o 32, digamos, según el tipo de instrumento que sea, digamos. Si uno compara eso con un instrumento indexado, por ejemplo, como puede ser un bono ajustable por inflación o un bono que ajusta por el tipo de cambio oficial, la tasa de estos últimos de los indexados va a ser, por ejemplo,
las tasas pactadas, por ejemplo, 1,2 más la inflación, o en el caso de algunos bonos ajustables por el tipo de cambio oficial, tenemos emisiones de 0,5 anual, digamos, de 0,5 anual. Eh, entonces, cuando uno mire la ejecución presupuestaria y diga, bueno, cuánto pagó Argentina de intereses en un periodo determinado, eh, la forma en la que cada uno de esos intereses se va a expresar en un presupuesto es muy diferente, digamos, va a parecer que si tiene mucha deuda a la tasa fija, digamos, en pesos sin indexar, que el peso de la carga de intereses va a ser mucho mayor, eh, pero cuando tiene deuda indexada, por ejemplo, al tipo de cambio o a la inflación, la parte de los intereses se va a ver mucho más pequeña, digamos, en el peso del presupuesto, pero al tener una indexación después hace que la deuda en sí no se licúa, digamos. O sea, si uno tiene 50 de inflación y tuvo un bono de 5, o vamos a decir, 40 de inflación y más 2 anual, digamos, sobre la inflación y tuvo unos instrumentos de tasa fija de 42, en realidad el costo para el Estado de punta a punta fue el mismo, digamos. Pero uno se ve como un pago de intereses mucho mayor en el presupuesto. Por eso esas diferencias, esas particularidades, digamos, tienen que ser eh, reflejadas, digamos, en estos análisis que son así tan poco financieros específicos, digamos, uno no arma la estructura de pagos más relacionada a la estructura de los instrumentos, tiene esas diferencias, digamos. Algo de lo que, de lo que corrige el fondo con esas proyecciones. Y después les puse acá, observo la columna Gross Financing Needs, que son las necesidades financieras de cada ejercicio, digamos, y van a ver cómo están compuestas en la nota al pie. Y bueno, eso para que lo piensen, digamos, la diferencia que le genera, ya hemos hablado algo de esto. Entonces, esta es la idea de esta primera parte del trabajito, pero como era, no es largo, digamos. Eh, y lo que les quería decir es, acá, acá está eso que les mostraba. Acá se puede ver un poco, bueno, acá les comentaba esto, fíjense cómo la deuda, en este caso, para las economías avanzadas, subió muchísimo en los últimos 50 años, desde los 70 a los 2000, digamos, a los 2020. Fíjense el salto fuerte de la crisis global, Global Financial Crisis, crisis financiera global, como quedó denominada, digamos, la de la subprime, y ahora The Great Lockdown, digamos, le llaman al COVID, cómo se dieron estos saltos que nos van llevando a niveles cada vez más altos. Sin embargo, las tasas de interés son bajísimas, con economías cada vez más endeudadas, digamos, es la única forma de que estas deudas no exploten, pero por otro lado hacen que, bueno, que haya todo un tema alrededor de los instrumentos de renta fija de, de las economías avanzadas, digamos, que fíjense que este año la inflación de Estados Unidos está en 5% interanual, digamos, si uno compara con el año pasado, y en general todas las tasas de interés de instrumentos de bonos del Estado generaron una pérdida en términos de su poder de compra en los últimos 12 meses. Que si bien son los instrumentos seguros, dieron una rentabilidad real negativa en estos últimos periodos. Y el otro es fíjense, las comparaciones entre este tema que decía, las necesidades financieras brutas. Una cosa es el déficit total y otra cosa es cuántos vencimientos tienen, y esa diferencia no es tan relevante cuando las tasas de interés son estables, pero sí pasan a ser mucho más relevantes cuando podemos tener escenarios de tasas crecientes o tasas variables. Bueno, eso iba al punto, digamos, de la pregunta esa que hacía ahí sobre esto, digamos.
porque recuerden, nosotros suponemos en nuestro marco básico, bueno, R es R del periodo, ya sea que la variemos o no, la R relevante, eh, es como que el supuesto implícito es que toda la deuda se refinancia en cada año y, y eso no es así. Puede ser muy diferente, como ven, no sé, acá, fíjense, creo que tenemos, eh, creo que tenemos a Brasil, con un número bastante elevado dentro de los países emergentes, digamos. Eh, y si miramos a Argentina, por ejemplo, un año como este, toda la deuda en dólares, por ejemplo, un año como el 2021, toda la deuda en dólares que se reestructuró no hay práctica, o sea, en relación al tamaño de la deuda, los primeros pagos recién van a ser en 2024, 2025, ahí va a empezar a haber necesidades de financiamiento y de preguntarnos a qué tasa refinanciamos esos vencimientos, si bien ahora tenemos el tema del fondo y el tema de la deuda en pesos, pero en ese sentido la relevancia de la tasa, digamos. Si no tenés vencimientos, parecería que la tasa actual importa menos. Si tenés muchos vencimientos, importa mucho más a la hora de simular o de proyectar la trayectoria de endeudamiento. Y este último que quería mostrar es el de, puede ser, parece que igual está en español si lo quieren ver. No se me va a acordar. Eh, que es, fíjense cómo discrimina en este caso el fondo cómo evolucionó la deuda 2019-2021 entre, eh, fíjense el análisis que hace, dice, bueno, por un lado, la contribución tradicional al crecimiento, o sea, un crecimiento normal, digamos, un impulso 2019-2020, shock 2020-2021, o sea, aumentó la deuda por eh, poco crecimiento por la caída de la actividad, digamos, 2020, se reduce por 2021, lo dice dentro de ese crecimiento que hubiese sido mucho mayor si no hubiese habido eh, políticas de expansión fiscal, perdón, las políticas significaron un aumento del gasto mucho más alto y eso hizo que aumente mucho más la deuda todavía. Después el rol de la tasa, que como les decía es bastante bajo. Y el residuo de este stock flujos, que fíjense acá es bastante relevante en estas economías, tiene que ver con esto, con cuando hay deuda indexada, cómo no se refleja, cómo se refleja, lo que se refleja en B, digamos, pero que no está dentro de ni el superávit, o sea, ni el resultado fiscal, ni en el interés, digamos, pero que se reflejan las variaciones año a año de la deuda, digamos, que no es muy relevante en las economías avanzadas y sí en las economías, sobre todo acá el efecto del tipo de cambio en la deuda en dólares o puede ser la inflación en la deuda indexada, pero lo más relevante es el efecto del tipo de cambio en esta economía relevada. Así que eso para que tengan en cuenta, digamos, esta idea de ver lo que está más allá del marco básico eh, en eso, digamos, en cómo se componen las evoluciones de la deuda. Así que con esto es como un panorama a una aplicación del marco de sostenibilidad y para ver, digamos, cómo se puede aplicar, al menos en forma sencilla, en algunas economías seleccionadas, en este caso latinoamericanas, y, y creo que no le va a tomar mucho, digamos, hacerlo. Por eso lo puse para la semana que viene. Y entonces después queda para que les muestre el lunes lo de las provincias. eh, y ya les subo esto. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, les subo esto y nos vemos el lunes. Vamos a ver ya la otra parte
de la parte fiscal provincial y si podemos ya algunos ejercicios de crecimiento, entonces